Bien, un gusto, perdón por la demora, estamos tapados de quilombo, te cuento vos y a los compañeros. Estamos ahora, yo estoy en Constitución, en la sede de la CETEP. Acá vienen a morfar 3.000 y pico de personas por día, eh, sobre todo migrantes, que no tienen la IFE, que no tienen nada. Así que es una trinchera cotidiana, que a veces lo urgente no saca tiempo para lo importante, como es esta conversación que vamos a tener. Eh, por ahí, bueno, vos vas a hacer una presentación, así que yo no conozco mucho el Ahí va. grupo de ustedes. Leí algo, vi que hacían mucho quilombo y que los metían presos, y a mí eso me cayó simpático. Eh, y leí los 10 principios, 10 creo que eran, Bien. eh, Hiciste buena con los que tarea. sí, leí los principios, con los que estoy, suscribiría, me afiliaría, no sé cómo es la cuestión. O sea, Bueno, suscribo el planteo, suscribo completamente el planteo y el estilo, y esto de hablar de un sistema tóxico y no de personas particulares. Me parece que está bien pensado y que pone el punto sobre las cuestiones más importantes. Así que, bueno, haciendo esa introducción y con las disculpas. tranqui, no te preocupes. Yo estaba esperando que nos arranquen. La verdad es que es una conversación la que vamos a tener hoy que te voy a ser absolutamente sincera. Generó controversias hacia dentro del movimiento. Muchas y muchos venimos de espacios de activismo ecologista, es mi caso. Durante muchos años, en donde la interseccionalidad de luchas y de espacios de resistencia no era tan evidente ni tan urgente como en este momento. Y voy a hacer 2 minutos muy breves para no ocupar tiempo de la conversación contando lo que es Rebelión o Extinción. Es un movimiento social de desobediencia civil, tiene quizás como particularidad el hecho de estar conformado por grupos locales que se autoorganizan de forma autónoma, siempre y cuando se suscriban estos 10 principios que vos mencionabas, y asume a la desobediencia civil desde lo teórico como estrategia para el cambio sistémico. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nace, este es un movimiento muy, muy nuevo, no por eso joven, es decir, no somos estudiantes, en mi caso estoy en los 40 casi, a diferencia de los jóvenes que están activando en Jóvenes por el Clima, que hay varios acá en este vivo escuchando, o en Viernes por el Futuro. Eh, en octubre del 2018, cuando a nivel global la ciencia hace el último quizás de los llamados con mayor contundencia con respecto a la ventana temporal que tenemos para evitar los efectos más dramáticos del colapso ecosistémico, que a esta altura del partido es irreversible, y eso lo asumimos como el contexto en el que estamos actuando, y para evitar los efectos más dramáticos en las poblaciones más vulnerables es que se autoorganiza este movimiento de expresiones de activismo diversas que ya estaban operando, pero asumiendo la necesidad de radicalizar la estrategia. Por eso, cuando Rebelión o Extinción nace, se asumió en el norte global y en las ciudades donde se empezó a activar con acciones directas no violentas, la voluntad de que la mayor cantidad posible de gente en ese contexto sociohistórico fuera presa. Y eso sucedió hace un año. Hace un año, algunos vimos lo que estaba sucediendo allá y nos sentimos convocadas con la narrativa, nos sentimos convocadas con la urgencia del cambio, y sentimos que parte de los espacios de activismo ecologistas tradicionales en los que habíamos militado toda nuestra vida ya no estaban siendo suficientes. Eso es un poco la génesis de este movimiento, que no está solo, que ahora está en 1.200, hay 1.200 grupos locales en 68 países, pero que plantea la radicalidad del cambio sistémico. Ya no tenemos tiempo para reformismos, y por eso es que en esta charla con vos lo que nos interesaba explorar y compartir era las posibilidades de construcción de un movimiento que, en definitiva, en un punto de la historia, y creemos y está quedando en evidencia que ese punto de la historia es ahora, exijamos a los gobiernos del mundo abrir a la participación social la toma de decisiones. La toma de decisiones para lo que va a ser una transición inevitable hacia un nuevo contexto mundial. El año pasado
las Naciones Unidas en diferentes informes, no lo voy a reiterar porque lo decimos todo el tiempo, hasta le pusieron nombre a lo que va a suceder. Es un apartheid climático en el que ya el Banco Mundial está diciendo que la mitad de la población mundial en los próximos 30 años va a vivir en áreas en donde por consecuencia del estrés hídrico y de la desertificación de las tierras no va a ser posible ni cultivar alimentos ni conseguir agua. Esto es condenar a 4.000 millones de personas a una muerte segura. Entonces, el planteo de este movimiento es que lo que estamos viviendo es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de gobiernos que no dicen la verdad y no toman decisiones de política pública acordes al estado de emergencia en el que nos encontramos, y es un genocidio. Es un genocidio que por acción u omisión está siendo planificado. Entonces, bueno, ahí se desprenden nuestras 3 demandas, etcétera, 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 pero puntualmente lo que nos viene interpelando y lo que sentimos que cada vez es más necesario construir es puentes narrativos, porque no traemos nada nuevo a la conversación, porque los espacios de resistencia territorial antiextractivistas en Argentina fundamentalmente, pueblos fumigados, antimineras, etcétera, etcétera, ya vienen resistiendo localmente el avance del modelo capitalista, y esto es así. Y en la urbanidad están apareciendo expresiones más jóvenes que, junto a los espacios de resistencia popular de los que vos sos parte, y eso era lo que queríamos que nos cuenten, necesariamente tenemos que empezar a dialogar, porque estamos en el mismo barco, quizás con muchísimos matices en el medio, pero la realidad es que la inevitabilidad del cambio ya está clara, y aún a pesar de todas las evidencias de los síntomas de colapso de este sistema, seguimos repitiendo historias que no llegan a cambiar el curso de la construcción de políticas públicas. Entonces, bueno, acá dejo la platea para que nos puedas contar un poco, si te parece, brevemente, aunque sea la génesis de lo que hoy es la UTEP, antes la CETEP o el MTE, que es lo que vos arrancaste en 2001, para entender. Hay muchas personas acá que no han tenido contacto con la evolución del movimiento social en Argentina, del movimiento popular, y está bueno, ya que sos en primera persona protagonista, que nos cuentes un poco de qué fue la cosa. Bueno, gracias, compañera. Primero cuento también brevemente eso. A mí me agarró un montón de ya no tan jóvenes, yo tengo 37, de nuestra generación. Yo también tengo 37, no tuve 3, perdón. Los ex jóvenes que de alguna manera vivimos el 2001 a los 18, 19, a mí me tocó vivirlo desde mi vida de clase media, cómo los pibes de mi edad revolvían la basura en la puerta de mi casa. Entonces, desde ese encuentro con la realidad, no tanto desde una posición política previa, siempre me gustó leer, pero fue un encuentro con la realidad, con algunos amigos, compañeros, gente que en ese momento estaba en las asambleas barriales. Nos sumergimos en eso y esa marea nos atrapó y ahí quedamos, ¿no? Y los cartoneros dan una lección muy fuerte. La primera es que el impulso por la vida, por sobrevivir, así como te lleva a la precariedad más absoluta en el trabajo, a buscar cualquier estrategia para ganarte el mango, también te lleva un camino de resistencia a partir de los primeros núcleos de organización. Primeros núcleos de organización que son por reivindicaciones inmediatas que tienen que ver con tu cotidianidad. Por ejemplo, que la policía no te saque la platita que te ganaste laburando. O, por ejemplo, no tener que estar con pibitos, con tus hijos, arriba de un camión destartalado o de un tren hecho bolsa, arriesgando la vida y muriendo a veces. Pero a partir del proceso de organización se construye una resistencia que es cada vez más consciente y que en un momento del desarrollo del movimiento de los cartoneros empieza a tener una arista ecológica potente. Digamos, nadie salió a cartonear para reciclar nada. Eso sería una idealización. Los compañeros salieron a ganarse el pan, pero en ese proceso aparecía una función poco rescatada al principio, que era
reducir drásticamente el enterramiento, digamos, ¿no? Los cartoneros recuperan 700, 800, 900 toneladas por día en una ciudad que produce 5.000 toneladas, casi el 10%, y en la precariedad más absoluta, sin políticas muy firmes de Estado, ni en ningún lugar del país, en la ciudad un poquito más porque se generó este movimiento de lucha. Y todo arrancado a las patadas, todo arrancado con acción directa, todo arrancado con movilización, todo arrancado con pelea, y eso fue desarrollándose, creciendo, ampliándose a otras actividades de economía popular, urbanas y rurales, a la venta ambulante, a las ferias populares, a la pequeña construcción, a las pequeñas manufacturas, y para nosotros es muy importante el concepto de recuperación, de recuperar las fábricas que están quebradas, abandonadas, de recuperar el espacio público para que los compañeros se puedan ganar el mango, de recuperar los residuos y de recuperar a estas otras víctimas de la cultura del descarte, que son las personas directamente descartadas, por un sistema que no solamente destruye la naturaleza, sino que descarta al ser humano cuando no le resulta lo suficientemente productivo, tanto como obrero como consumidor. Y en el camino también nosotros tenemos una idea que bastante verificada en la práctica, que la masividad es un componente importante del poder popular o el poder de transformar la realidad. Digamos, la organización es importante, la conciencia es importante, la mística es importante, la proyección es importante, pero si somos 5 compañeros solos, lo más probable es que no resolvamos las cosas. Digamos, los estados tienen las armas, el capital tiene la guita y los pueblos tenemos el número, digamos, ¿no? Esa es la fuerza con la que nosotros creemos que van a estar los cambios. Entonces, nuestra acción y resistencia civil no violenta se le agrega un adjetivo que es masiva, que hay que buscar la masividad. Y en ese camino de buscar la masividad, la unidad con otras organizaciones que tienen la complejidad, todos nuestros espacios que tienen una parte sindical, reivindicativa, y una parte política. La mayor parte de las organizaciones que conforman la UTEP tienen un flanco político. De hecho, creo que una de las pocas organizaciones de la CETEP que se reivindica como organización puramente social y sindical es el MTE, que es la organización de base a la que yo pertenezco. Pero aún así, muchos de los dirigentes, los militantes, yo mismo a partir de la lucha contra el macrismo el año pasado, empezamos a cumplir roles en política institucional. Les aclaro que personalmente, y muchos de mis compañeros y compañeras, no creemos que las transformaciones van a venir de la institucionalidad. Y si vienen de la institucionalidad, van a ser producto de una presión muy fuerte de la base social. La UTEP tiene como concepto central la economía popular. Y la economía popular, como trataba de explicar un poco con mi experiencia dentro del MTE, comienza en una fase de subsistencia, continúa en una fase de resistencia, pero si no desemboca en una transformación sistémica e integral, inevitablemente, por la propia dinámica del sistema, vuelve al volquete, vuelve a la cultura del descarte, vuelve a haber cada vez más compañeros porque se organizaron 30.000 cartoneros en todo el país y después hay 100.000 cartoneros más que con la otra crisis vuelven a estar en la misma situación. Y yo creo que ni el sistema institucional de la democracia delegativa dependiente que tenemos además en nuestro país, y en general el liberalismo en todo el mundo, ni el sistema económico capitalista pueden dar respuesta positiva a la crisis socioambiental que existe. Crisis que tiene estos rostros, ¿no? La exclusión, la desigualdad y la destrucción, la devastación del planeta. Seguramente todos vamos a coincidir que la ciencia reprodujo de alguna manera algo que los pueblos sienten hace mucho tiempo. A veces los pueblos, los más humildes, los pueblos originarios, perciben las cosas de una manera
que tiene una racionalidad distinta a el pensamiento ilustrado occidental, pero ahora hay una combinación muy evidente entre lo que piensa la ciencia, lo que piensan amplios sectores de los pueblos, y lo que piensan otros actores que a uno le pueden gustar más, le pueden gustar menos, pero es evidente que el Papa Francisco tiene un rol en la denuncia de la catástrofe ambiental que hay en el mundo, que ha tenido un impacto muy fuerte en la base social latinoamericana y en muchos otros lugares del mundo. Despertando una conciencia de la naturaleza estructural de la crisis y la imposibilidad de resolverla con parches o con medidas precarias. Es evidente también que si la ciencia marca esto, si gran parte de los pueblos y en muchos casos la juventud pelean por esto, si hasta tiene buena prensa, cosa que es raro, pero las cosas no suceden, los cambios no se producen, es porque hay intereses muy fuertes para que esto no pase, y que hay una falta de poder, no hay capacidad de poder hacer en los que denunciamos o disentimos con el rumbo del mundo en la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que uno de los aspectos significativos es que pareciera no haber mecanismos ni nacionales ni internacionales que pudieran, en el marco del sistema en el que vivimos, frenar catástrofes anunciadas, frenar situaciones, bueno, que se mezclan todo el tiempo con la cuestión social. Por lo que decía la compañera que habló primero, por este tema del apartheid social, y que se verifica en cuestiones tan evidentes como que a 10 minutos de donde yo estoy, en el Riachuelo, hay 200 y pico de curtiembres que tiran todos los efluentes hace muchísimos años, y tenés leyes, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, etc., y eso sigue sucediendo. Y cuando va a una inspección, SADESA, que aparte es una empresa de un conocido empresario del Mercado Libre, agarra el caño de efluentes y lo saca del riachuelo y lo tira dentro del barrio, digamos. Y esto es literalmente así. Y cambian los gobiernos, pero no hay quien le ponga freno a esto porque están los intereses sindicales, laborales, la propia gente que vive de eso. Es decir, si vos agarrás los temas aisladamente, siempre hay una excusa para no resolverlos. La economía popular, que está muy ligada a la cuestión de la agroecología, de la agricultura familiar, que está muy ligada a la lucha de los más pobres, tiene una característica que desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la perspectiva capitalista es infraproductiva. Es decir, es una fantasía pensar que en términos de productividad o de productividad comercial, un grupo de cartoneros compite con alguna máquina que tocas un botón y te recicla las cosas automáticamente, que la agricultura familiar compite con la producción transgénica, y así sucesivamente. Pero tiene una productividad ambiental llamativa, porque prácticamente no hay emisiones. Tiene una productividad ambiental y social muchísimo más alta que, ¿por qué digo ambiental y social? Ambiental, porque no genera daño ambiental, y social, porque con mucho menos se generan mucho más puestos de trabajo. Es decir, es un camino que hoy está en una fase de precariedad y de resistencia, pero es un camino que marca una perspectiva. Y esa perspectiva no es simplemente algo vinculado a la autogestión, que a veces es una idealización de sectores medios que abordan desde el ideológico una realidad que es muy concreta. Digamos, en un basural donde hay familias peleando por comer, no pasa de esa situación de marginación absoluta a el socialismo autonomista en 15 minutos, digamos, ¿no? Hay un proceso que tiene que ver con otros caminos. Pero que efectivamente, al menos, se avanza en una perspectiva de, si no se quiere, de cogestión. Es decir, de que hay un elemento de gestión directa de los trabajadores sobre sus medios de vida, sus precarios medios de producción.
Entonces yo creo que eso tiene una potencia muy grande y que hay una necesidad de trazar una alianza firme, estratégica y concreta entre el movimiento ambiental, como se lo quiera llamar, movimientos populares y el mundo de los trabajadores. Yo tuve una reunión hace poco que me impactó mucho con un sindicalista del sector automotriz, Piñanelli, secretario general de SMATA. Y él me contaba que, por ejemplo, los autos eléctricos, que no sé si es una solución o no, pero que pareciera ser que es un poco mejor que lo que tenemos ahora, se ensamblan, generan muy poca mano de obra, qué sé yo, pero más allá de si esto fuera así o no, vamos a suponer que fuera una solución o que mejoraría la situación, vamos a suponerlo. Claro, Piñanelli tiene que defender a los trabajadores automotrices. Entonces, si viene una tecnología que va a desmantelar su sector, tiene una reacción corporativa. Y esa reacción corporativa tiene su lógica. Ahora bien, siempre que vos ponés a un actor de los sectores populares, te guste más, te guste menos, sea más burocrático, menos burocrático, frente a la idea, bueno, pero hermano, 20 años, 30 años, 50 años, tus afiliados y los hijos de tus afiliados la van a pasar muy mal si esto sigue así. Todo el mundo tiene conciencia de esto y toda la gente de buena voluntad está dispuesta a ponerlo sobre la mesa y a trabajar. Pero cuando lo que se es una por arriba, por las superestructuras, una absoluta falta de orientación concreta hacia procesos transicionales que permitan algo superador, terminás, por lo menos yo llego a la conclusión, de que esto por las partes no se aborda. O que se aborda globalmente de manera conjunta, o que no vamos para ningún lado. Entonces, para terminar esta primera parte, y después si quieren podemos intercambiar, en algún momento nosotros planteábamos que el marco de alianza es entre los excluidos, los explotados y explotadas, y los indignados. ¿Y a qué me refiero con los indignados? No a un fenómeno particular, sino la definición de Galeano. Claro, a quienes tal vez no tengan un problema económico directo, tengan una situación económica relativamente holgada, que no sean parte de la precariedad de la vida a la que están condenados millones de seres humanos, que tal vez incluso tampoco estén en una situación de explotación laboral complicada, pero que ven la injusticia, la sienten, la perciben y ven los escenarios terribles que se avecinan por la naturaleza voraz y criminal del capitalismo, y quieren luchar y quieren pelear, y están dispuestos a poner el cuerpo, la cabeza, el corazón, ir al frente, ir presos, etc. Y ese marco de alianza lo tenemos que trabajar mucho porque la verdad que es muy débil. Es decir, el movimiento ambiental va por un carril, y es un carril, y ahí voy a hacer algunos planteos, digamos que por ahí tienen algún nivel de polémica. Yo he oído, hay dos cosas. Hoy salió una nota en La Nación, que aparte me menciona, que dice, el príncipe de los carreros. Entonces habla de Juan Grabois y de Antonio. Antonio es un carrero de Quilmes, vive en una casilla muy precaria, y en una nota de La Nación, que es un diario nacional, se lo menciona como una especie de torturador de caballos, cuando es un compañero que se gana el pan con su caballo, ama a los caballos, vive de eso. Y la verdad que yo ver que hay jóvenes que se enganchen en castigar a un compañero laburador porque utiliza como medio un caballo, me resulta repulsivo, tanto como cuando vi hace poco a una piba joven, también evidentemente vinculada a movimientos ambientales, liderar una suerte de horda de muchachos y muchachas jóvenes insultando a una señora que vendía choripanes en una manifestación contra el cambio climático, creo que era, en el Congreso, digamos, ¿no? Porque el consumo de carne y qué sé yo. Entonces ahí, estas incomprensiones a veces tienen que, estas barreras que hay, a veces tienen que ver con una soberbia y con un esnovismo que lo tenemos los
los sectores de clase media intelectualizada, ideologizada, que nos separa del pueblo, ¿no? Que nos separa, y si esa separación se profundiza, no se va a construir la fuerza para conquistar los objetivos comunes, ni siquiera es un problema de ético o de solidaridad, es un problema del más estricto sentido práctico. Digamos, sin la fuerza de los pobres organizados, los cambios sociales profundos no se van a resolver. No se van a resolver, por lo menos es mi mirada, con pequeños grupos de activistas, por mayor que sea el nivel de conciencia y de coraje con el que tomen las consignas, porque es de alguna manera una reedición de un foquismo, digamos, un foquismo distinto, pero que desarraigado de la capacidad de transformación que tienen los pueblos. Y por el lado por nuestro lado, de los movimientos populares, yo hasta veía ahí algunos comentarios que iban mandando al cosito que se ve acá del Instagram. También hay una, que no es de la base social, que es general también de la dirigencia de clase media, una cosa despectiva, tipo estos chetitos del cambio climático, qué sé yo, que no entienden nada, que viven todos en Puerto Madero, que primero tampoco es verdad, pero además, si así lo fuera, no hay forma de construir una potencia constructiva sin esa juventud integrada a la globalización, con vasos comunicantes con las metrópolis del mundo, que puedan de alguna manera entrelazar o unir fuerzas con los sectores populares organizados. Así que mi reflexión va un poco por ese lado, ¿no? De reafirmar un poco mi adhesión a los principios que ustedes sostienen, al método, sobre todo al método en términos de la resistencia no violenta, la desobediencia civil, o el nombre que se le quiera poner, y a plantear la necesidad de fortalecer vectores de alianza entre los marcos de trabajo que nosotros venimos desarrollando. Bueno, gracias. Tiraste muchas cosas sobre la mesa que yo no tenía voluntad de traer porque creo que representan un sector infinitamente minoritario de lo que la militancia ecologista, y no quiero hablar de ambiental porque la adjetivación de ambiental durante los últimos 70 años que se hizo de todo, nos puso a todos en una bolsa enorme que tiene muchísimos matices adentro. El ambientalismo puede ser cualquier cosa, el ecologismo profundo tiene que ver con la búsqueda de un cambio sistémico en donde tenemos que ser todos parte, y en ese sentido la disrupción prensera que puede provocar un grupo muy minoritario en una marcha climática, como ocurrió efectivamente el año pasado, termina tomando la platea de todo lo que verdaderamente deberíamos poder superar para construir un movimiento de base social diferente que nos pueda tener a todos en el mismo lugar. Estoy absolutamente de acuerdo en que es hasta ridículo desde lo estratégico haber puteado a un tipo que se estaba ganando el pan vendiendo choripanes. Comparto, más allá de mis decisiones personales y de mi convicción absoluta de que vamos a ir hacia un modelo alimentario muy diferente al que tenemos hoy y que solamente la punta del iceberg es lo que trae a la conversación el movimiento vegano y no hace a la cuestión de la conversación que necesitamos tener hoy. Me interesaba mucho más poder profundizar sobre las posibilidades de construcción, de acercar posiciones. No existe tal cosa como un ambientalismo hegemónico, y si existe un ambientalismo hegemónico es el ambientalismo del mundo de la conservación y de las grandes ONGs que desde los años 70 llevaron adelante inicialmente con unas estrategias parecidas a las que hoy todavía subsisten, buscando adaptarse al discurso hegemónico de convivencia entre recursos naturales y productividad. Y en esto quiero traer a la conversación, creo yo, el eje de la cuestión en términos de qué es lo que le estamos exigiendo a los gobiernos. Sabemos y compartimos que el cambio es sistémico y que dentro de un sistema tóxico que se autoconstruyó y se autopercibe como necesario para la organización social no van a poder venir los cambios. Porque más allá del gobierno de turno que pueda ocupar el poder en determinado momento sociohistórico, los intereses están demasiado metidos, y 6 de cada 10 dólares que ingresan al país los produce el agronegocio concentrado
en muy pocas familias, latifundistas que además reproducen un modelo de paquete tecnológico absolutamente exterminador de las comunidades y de la biodiversidad, y por otro lado, gobiernos de turno para poder pagar su deuda, lo que hay que cambiar es tanto y es tan de fondo que ningún reformismo de adentro es suficiente y no es culpa de nadie, no es culpa de ninguna persona realmente. Yo puedo compartir, podemos nosotros desde el movimiento que ahora estoy representando en esta conversación, afinidad mayor o menor con algún referente político de turno, pero el problema es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que exigir? ¿Tenemos que exigir cambios reformistas o tenemos que exigir la participación directa de las comunidades afectadas por el modelo para que puedan tomar decisiones que de ninguna manera pueden determinarse a nivel nacional? Una reforma agraria, y esto es algo que quería introducir en la conversación, como la que sé que vos y la CETEP la UTT están exigiendo, necesariamente tiene que ocurrir en la Argentina, pero no puede desentenderse de la necesidad de implementar ya, hoy, mañana, no dentro de 5 años, una transición agroecológica. Entonces, las medidas de justicia social que inevitablemente se tienen que tomar ya, hoy, porque no hay más margen para tolerarlo, tienen que incorporar el componente de convivencia y coevolución con, uno, las otras especies que habitan el planeta, y dos, lo que despectivamente se llama desde toda la construcción de política pública recursos naturales. ¿Para qué y para quién? La conversación que vos tuviste en la automotriz es una conversación que no debería llegar antes de la conversación de cómo y para qué se va a producir el litio que van a explotar en Jujuy o la energía que se va a generar en una transición renovable. Si vamos a iniciar un Green New Deal, que ahora es la palabra de moda, antes de cuestionarnos el cómo abastecer una oferta energética con determinada demanda, tenemos que hacernos una pregunta mucho más sustantiva: ¿energía para qué y para quiénes y para qué determinado modelo productivo? Y en ese sentido, mi pregunta, y vuelvo para atrás, es: si la solución no está dentro del sistema, si la masividad de los movimientos sociales en los que vos trabajás tiene como objetivo generar una instancia de disrupción y de acumulación de poder para poder ser oídos, ¿qué sucede cuando eso se logra? ¿Qué sucede cuando el movimiento social tiene tanto poder como para poder, lo que la izquierda históricamente decía, acceder al aparato estatal? ¿Queremos acceder al aparato estatal o queremos que se abran mecanismos de participación ciudadana para que sean las propias comunidades las que decidan cuál es la transición que quieren atravesar? Yo creo que hay una dialéctica en eso que planteás. Primero, yo creo que a veces no hay que pelear contra enemigos muertos. El Estado tiene un poder muy reducido. Es decir, la opresión y la devastación de la naturaleza y la exclusión del ser humano no se puede resolver desde el Estado porque el Estado no es la causa. Entonces, ahí hay un punto en el sobre el que me parece que hay que reflexionar. O sea, no se le pueden pedir peras al olmo. Entonces no se le puede pedir al Estado que resuelva problemas que no puede resolver. Aun si la presidenta fueras vos o cualquier compañero que tenga las más absolutas convicciones, no se puede resolver. Por lo menos en este tipo de Estado. Por lo tanto, es una pregunta que tiene su complejidad. Y además, así como en el movimiento ecológico o el movimiento ambiental, debe haber una cantidad gigante de contradicciones y matices, en los movimientos populares, en los movimientos sociales, en el movimiento sindical, también existen esas contradicciones y matices. Y algo que siempre dificulta el diálogo es que la comprensión de esas diferencias, matices, líneas internas, en algún punto a nadie le importan demasiado y uno no quiere terminar siendo especialista en las 58 líneas que hay en el ecologismo, ni las 245 que hay en el movimiento social.
que quiere buscar puntos de síntesis en los que se pueda avanzar. Yo creo que se avanza sobre todo en la acción, ¿no? Que en la acción se van conociendo las personas, los grupos, los dirigentes, las bases sociales. Ahora, nuestras organizaciones construyeron poder, ese poder se transformó en la capacidad de conseguir algunas reformas. Esas reformas se transformaron en mayores derechos para un sector de nuestros compañeros, pero personalmente estoy absolutamente convencido de que ese no es el destino final. Que aún accediendo al aparato estatal, nosotros tenemos muchos compañeros que están en instituciones o en espacios de gobierno, tanto compañeros que vienen del movimiento social como compañeros que vienen más de la política partidaria. Yo no espero demasiado de ahí. Sobre todo lo que espero de ahí son herramientas para profundizar el poder popular. Y el poder popular es la forma en que nosotros denominamos la participación comunitaria en las decisiones. Yo no creo posible que existan mecanismos de democracia directa, salvo en algunos casos excepcionales, y esos casos excepcionales son cuando se produce un quiebre en la deferencia social como producto de la movilización. No creo que se pueda hacer una ley de referéndum vinculante por cuestiones. Me parece que eso, aparte, desvía la estrategia de construcción más profunda, porque la comunicación, que es lo que se obtiene con una acción, si se quiere, llamativa desde el punto de vista de los medios, es solo un aspecto, y yo creo que un aspecto pedagógico e importante, pero no definitorio, de la posibilidad de realizar transformaciones. Yo creo que esas transformaciones vienen, insisto, de la masividad, y de la capacidad que tiene esa masividad de quebrar poderes que son supraestatales, están por encima del Estado. Entonces, para tratar de ir un poco a la pregunta, descreo profundamente de la capacidad de la inserción en el Estado, ni siquiera para realizar reformas importantes. Cuando uno habla de reforma agraria, está hablando de una reforma, y es una reforma, pero totalmente posible dentro del marco de este sistema, que también va en términos de lo de la transición a la agroecología, pero, a ver, que no tocas tampoco demasiados intereses. Digamos, a ver, los intereses de los terratenientes argentinos son intereses que al capital global le importan poco. Digamos, si la producción de soja está garantizada, la tierra sea del Estado, sea de la cooperativa, sea de la UTEP, o sea de lo que sea, lo que importa es la cadena de suministros, no un heredero de la oligarquía que tiene 2.000 hectáreas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Ahora, hay que entender los intereses de los sectores. Yo represento intereses materiales, más allá de mis perspectivas personales sobre cómo debería ser el mundo, o sobre las transformaciones profundas que hay que hacer. Primero tengo que convencer a mis propios compañeros de que es mejor plantar variedades que la semilla de tomate transgénica holandesa, que es la única que se puede vender en el mercado central, porque nadie te compra un tomate que no tenga la forma redonda, linda, roja, etcétera. Entonces, si uno va con un planteo agroecológico desarraigado de los intereses materiales de la reproducción de la vida de los compañeros, en la base social vas a tener muy, muy poco eco, digamos, aunque en la superestructura mediática te dé bolilla a todo el mundo, porque, insisto, el tema, la cuestión ecológica es muy fácilmente reabsorbible por el sistema de comunicación hegemónico, porque queda lindo. Hay cosas que son fácilmente reabsorbibles, hasta que empezás a tocar el interés económico. Y ahí ya no es tan lindo. Ahí empieza a ser feo, digamos. Ahí sí, la verdad, porque la adjetivación de ambiental puede ser absorbido de forma hegemónica por los medios.
una reforma ecológica, y digo ecologista por no decir sistémica, profunda, toca todos los intereses. Y la Sí, realidad es pero, que el cambio sistémico solamente se puede dar transformando los patrones del modelo de producción y consumo, y los dos ejes productivos que lo sostienen son los agroindustrial y el fósil. Entonces, partiendo de la base que la lucha es contra el extractivismo, en ambos casos, sobre los cuerpos y sobre el territorio, haciéndole caso a la definición de territorio de los pueblos originarios, es, es la apuesta contrahegemónica, creo yo, en estos tiempos más reivindicativa de derechos sociales, porque cuestiona todo, porque hay que cambiar todo si vos transformás estos dos modelos productivos. Y lo bajo al caso argentino. Si vos tocas con una reforma agraria no solamente la redistribución de la tierra, incorporás el componente del modelo productivo, es inevitable, y atacás a Monsanto Bayer, a Dow DuPont y a Syngenta China, estás luchando profundamente contra el sistema. Y la ciencia hegemónica viene haciendo caso omiso a esto, pero si recordamos, Andrés Carrasco fue una denuncia pública en donde se bajó a la realidad de los pueblos para evidenciar el genocidio que implica el paquete tecnológico. Entonces, no, yo ahí diciendo en el sentido de que analizándolo en profundidad, sí es una denuncia que estructuralmente ataca las bases del sistema. no hay disenso, estamos de acuerdo con eso. Yo lo que quiero plantear es que hay una cuestión de abordaje que tiene que ver con los intereses de clase y, de, y la idiosincrasia cultural de cada sector. Mira, yo viví mucho tiempo en Patagonia y milité mucho con el pueblo mapuche. Salvo 3 dirigentes, nadie tiene ese concepto de territorio. Es una academización de un concepto. La diferencia entre la palabra ecología y la palabra ambiental la entendés vos y los compañeros de tu grupo y los compañeros del movimiento ecológico. Nadie más la entiende. Digamos, eso es una cuestión de nominalismo. Y sí, la agroecología, el sector hortícola, que también conozco mucho porque milito con el sector hortícola todos los días, hoy es patrimonio, si se quiere, o está en una minoría muy reducida de los compañeros, como una consigna, digamos. Entonces, y esto tiene que ver con lo de la automotriz. Si los que tenemos una convicción, y me cuento entre ellos, de que aunque se consigan reivindicaciones de naturaleza económica, aunque se consigan mayores derechos laborales, aunque se consigan reformas territoriales, si los patrones de consumo y producción siguen siendo lo mismo, será pan para hoy, hambre para mañana, y un mañana bastante cercano, no podemos ponerle como bonete a los compañeros esos planteos, esas convicciones. Hay que convencerlos. Y ese trabajo de generar la convicción tiene su pedagogía, y su pedagogía tiene que ver con comprender los intereses de ellos. Si vos le planteás a un obrero petrolero que se va a quedar sin laburo porque el petróleo es una cagada, y mucha bola no te va a dar, digamos. Si vos le planteás a una vendedora de choripanes o a un carrero, entonces hay una cuestión de integrar dentro de la estrategia los intereses materiales, económicos, sociales, la lucha económica de los que sufren cotidianamente la exclusión, que es un fenómeno que como el deterioro ambiental es inherente al sistema. Es imposible con este patrón de producción que a través de la biotecnología, la automatización, la robótica, la deslocalización, expulsa mano de obra, es imposible que haya un régimen laboral, si se quiere, como el de la década del 50 o en momentos de pleno empleo. No va a suceder nunca. No hay gobierno que pueda garantizar el pleno empleo en ningún lugar del mundo. Entonces, no hay disenso sobre el fondo, ni siquiera sobre la forma, sí sobre cómo las estrategias se aplican en los distintos sectores y sobre qué bases hay que construir una articulación de los que creemos, sostenemos y estamos convencidos de que sin un proceso de transformación radical no va a funcionar la cosa.
que si no hay un cambio estructural y de raíz, la cosa no va a andar. Ahora, en el movimiento popular, en el movimiento de los pueblos más humildes, de los más laburadores, de las clases bajas, la consigna ecologista todavía es una cosa exótica. Todavía es una cosa heterónoma, que viene de otro lado, y que no prende. No prende. Y hay que tener conciencia de eso, como también hay que tener conciencia de que en la militancia social hay una subvaloración de la importancia de abordar ese tema que hay que quebrar. Y hay que quebrarla no solamente por una cuestión instrumental. Yo te voy a contar una anécdota que le va a servir a los compañeros. En algunas discusiones sobre el sistema de cartonero, nosotros planteábamos la cuestión ambiental, ecológica, como se lo quiera decir. Entonces, a ver, yo cuando lo empecé a plantear, lo planteaba de forma meramente instrumental. La verdad, me importaba un huevo si la planta alemana que querían traer para hacer la separación reciclaba 10% más o 10% menos. A mí me importaba que los 5.000 cartoneros no pierdan su puesto de trabajo. Me fui convenciendo con el paso del tiempo de que tenía una importancia en sí. Me fui convenciendo con el paso del tiempo que la cuestión ecológica tenía una importancia en sí, que estaba ligada a los intereses de nuestros compañeros. Y además, que estaba ligada a los intereses de la humanidad. Pero cuando uno se pone por encima de los intereses y dice, esta es una perspectiva para toda la humanidad, corre el riesgo de quedar muy desarraigado. Es decir, cuando vos laburás únicamente en el mundo de las ideas que tienen un sustento en la materialidad total, ideas que tienen un sustento en la materialidad y que además afectan a los más pobres muchísimo más que a los sectores ricos, pero que uno las enuncia desde un humanismo así universalista, desentendido de la realidad concreta, material, del aquí y del ahora de los pueblos y de los sectores más humildes de los pueblos. Entonces, en la pregunta de cómo construir una estrategia lo más común, lo más conjunta posible, no creo que sea sustancial tener una comprensión recíproca de la letra chica de las posiciones, pero sí de estos grandes temas, digamos, ¿no? Sí de estos grandes temas. Por ejemplo, a mí, yo tengo una hija de 16 años que me explicó, es vegana, vegetariana, no sé bien, pero me explicó el tema del metano y de las vacas y qué sé yo. Entonces yo le empecé a dar bolilla al tema, digamos, porque la verdad que si no, no lo entendía. Entonces a cada uno las cosas le entran por una razón distinta, digamos. Al gaucho que vino del campo y está en la villa, le va a entrar por una razón distinta a la que te va a entrar a vos o la que me va a entrar a mí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Quería poner este tema de relieve, tener en cuenta los intereses materiales, inmediatos, no los mediatos, de nuestros compañeros, que son absolutamente compatibles con una estrategia de pelea por un cambio, por una ecología profunda, a la hora de trazar las estrategias. Bien. Comparto y creo que es la oportunidad histórica que en este momento se está presentando, la de tender ese puente narrativo, porque es urgente, es verdaderamente urgente, porque lo estamos viendo ahora, porque nadie pudo explicar durante las primeras semanas de pandemia la relación directa que existe entre la proliferación de virus de saltos zoonóticos como el que estamos viviendo ahora y el modelo de producción, en este caso, de alimentos a nivel global. Y me gustaría sacarlo del plano de discusión individual, porque es realmente lo que siento que tenemos oportunidad al menos de empezar a acercar en términos de posiciones, porque es mucho menos importante la discusión no la discusión sobre, sino la nota en sí misma de La Nación de hoy, que el cuestionar profundamente toda la campaña publicitaria que los medios hegemónicos hicieron para defender Vaca Muerta junto a todos los gobiernos y para defender al sector agroindustrial de Bayer Monsanto en este caso. Entonces, ahí creo que hay acuerdos no explicitados que son
evidentes en todos los espacios de reivindicación. Y no solamente, y yo estoy hablando no desde Puerto Madero, sino desde Ciudad Evita, en La Matanza, desde de donde soy, y toda la vida conviví con la realidad, y convivimos muchos de los que estamos, a pesar de que se nos tilde de otra cosa, convivimos con las realidades más duras de un momento de emergencia como fue la crisis del 2001 y sabiendo que el sector cartonero surge por una necesidad real y que en términos de impacto ambiental aún sigue siendo menos relevante que su función social que cumple en términos de reciclaje, porque la realidad es que los modelos de reciclaje fallaron en todos los lugares del mundo, porque lo que tiene que cambiar es otra cosa, no tiene que cambiar esto. Entonces, ahí me gustaría, quizás creo que no tenemos mucho más tiempo porque esto dura 1 hora, que no los terminaste de contestar, y lo voy a repreguntar. Nosotros compartimos que desde el sistema tal cual está planteado no hay posibilidad de cambio estructural. Por eso lo que decimos que se llama nuestra demanda 3 es una exigencia mediante una disrupción global, masiva y simultánea. Por eso nacen estos movimientos y por eso tienen ambición y hambre global, no por una voluntad de ser parte de algo canchero que sale en las fotos, sino porque sabemos que los sistemas de gobernanza global ya fallaron, ya lo demostraron, y que nadie va a empezar primero porque todos van a querer seguir freerideando hasta que el planeta dé. Entonces, si la disrupción no es global, no es masiva y no es simultánea, pocas chances tenemos de que haya un cambio sistémico en el modelo de producción y consumo. De ahí el valor que yo vi en su momento de estas nuevas expresiones que tienen al menos una orientación estratégica global, más allá de tener que construir localmente toda la masividad. No voy a abundar ahora sobre, nosotros compartimos que tiene que ser masiva la disrupción, y sabemos que la respuesta, la única respuesta que los gobiernos pueden dar, y exigimos que den, es una apertura de mecanismos para tomar, no todas, pero algunas decisiones. Yo creo que es obsoleto en este momento pensar que desde las democracias representativas tal cual están planteadas ahora van a poder ocurrir los cambios, porque todos los candidatos de la última elección se financiaron con los mismos sectores, porque ninguno ni siquiera mencionó este tema durante sus discursos, y porque ignorancia o por necesidad de tener mejor educación ambiental. Yo ya no creo que sea eso, creo que estamos tras un proceso planificado por acción u omisión de descarte de la mayor parte de la humanidad. Y ante esa injusticia es que decimos, ok, el capitalismo va a morir, es inevitable porque la biocapacidad no da más. Digo, eso es un dato de contexto, no es que vamos a derribarlo, se va a morir solo, pero lo que pueda surgir va a ser profundamente más injusto que la situación que estamos viviendo ahora. Y ahí retomo entonces la pregunta, el cómo imaginás vos que construyendo poder de base masiva y popular vamos a hacer que cambie la historia. Mira, yo te voy a contestar una pregunta, pero está muy relacionado con lo que hablábamos antes, digamos, muy relacionado. Yo, aparte lo he dicho públicamente, pero Vaca Muerta me parece aberrante. Mis compañeros no tienen la más remota idea qué es Vaca Muerta. Totalmente. Y no les importa. Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, la función social es mucho más importante que la función ecológica o ambiental del reciclado, ya tengo miedo de pifiarle con la palabra, y yo estoy de acuerdo con eso, y es más, el argumento ecológico es, decía, lo usamos tácticamente de manera instrumental. Me acuerdo, por ejemplo, te voy a responder la pregunta, pero quiero me acuerdo, tuvimos una pelea tremenda con Greenpeace, tremenda. La conozco. ¿La conocés? Tremenda pelea con Greenpeace. ¿Vos estabas en Greenpeace? No, pero yo estaba en Fundación Vida Silvestre en ese momento y co-construí junto a quien me imagino que tuviste esa pelea, un espacio allá en 2011 que buscó ambición política. Cali Villalonga, después no. Cali Villalonga, que después me acusaba de tener una alianza con Macri y después terminó en el PRO, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque era mentira que lo que proponía Greenpeace, por la misma razón que vos estás diciendo, iba a resolver algún problema, porque el problema no está en el reciclado, el problema está en otro lado, el problema está en el sistema. Ahora,
la propuesta que él planteaba no resolvía el problema ecológico, pero le jodía la vida a mis compañeros. Sí, vamos a decir XR, tiene vínculo con esa discusión. Y en vez de tirar una onda al cartonero, al carrero, al vendedor ambulante, al vendedor de alimentos, en vez de tirarle una onda y decirle, yo estoy con vos, hermano, hermana, estoy con vos, se pone en maestrito ciruela a explicarte por qué lo que estás haciendo es una mierda y por qué en realidad no va a resolver ningún problema de nada, no va a poder pregnar en la masa popular. Porque acá tiene que ver, y ahí voy a la respuesta a la pregunta, cuáles son los sujetos de transformación y de cambio. Y yo tengo una posición sobre ese tema. Yo creo que los que van a derribar y transformar la realidad y convertir esto en algo mejor son los desarrapados de la tierra, son los excluidos, son los salvajes, son los que están del otro lado de la frontera de la civilización occidental. No son los buenos compañeros que están dentro de la cultura global. Creo que van a ser los carreros, los carreros que van a ser los campesinos, que van a ser los que no saben lo que es vaca muerta, los que van a destruir lo de vaca muerta. Tampoco creo en que haya esto que vos decís, después del capitalismo puede venir algo peor, etcétera. Yo no lo tengo tan claro eso, tendría que estudiar más, pero sí creo que el sujeto de cambio, así como en su momento fue el obrero industrial, fue el proletariado, el sujeto de cambio es el que hoy está excluido de la globalización capitalista desde el punto de vista de su naturaleza como trabajador, como habitante, como que está excluido de la ruralidad o la urbanidad. Entonces creo que la tarea, por lo menos la tarea a la que nosotros nos abocamos, es a construir el poder de ese sector. La masividad en ese sector es inherentemente disruptivo, porque no le queda otra, no porque tomó una decisión, porque no le queda otra. Y a ese sector inherentemente disruptivo, lo que le puede aportar el activismo, la militancia, no es la disruptividad, porque la disruptividad va a ser de masas, eso es mi posición. Creo que lo que le puede aportar este sector, y la militancia en general, es, digamos, racionalizar el proyecto político. Cuando digo político no me refiero a Alberto, Cristina, me refiero a algo más profundo. Y eso se hace, para mí, no hay otra forma de hacerlo que esto que te decía, tirar una onda. De que te vean a vos, de que vean a los compañeros de jóvenes de cambio climático, que vean a los compañeros que están en esa trinchera, como hermanos y como aliados, y no si vos, militante, vos, activista ambiental, ecológico, querés estar con nosotros. No querés, digamos. Ahora, va a ser muy difícil que nosotros, ahora hablo colectivamente, Movimiento Popular, asumamos ese programa, esas luchas, si no están con nosotros. Es decir, si simplemente hablamos cada tanto. Y eso implica también asumir que hay un sujeto de transformación que no es la militancia. Que el sujeto de transformación no es la militancia. La militancia es un instrumento de transformación. Y eso es algo que no todo el mundo quiere asumir. Yo soy un activista, un militante, igual que todos los compañeros que no surgen de los sectores excluidos, que me pongo al servicio de un sector de la sociedad e intento en un respetuoso intercambio tratar de transferir o transmitir o sintetizar programas, proyectos, aspiraciones, sueños. Y eso y yo creo que es una fórmula, es un método, sobre todo para los que piensan o los que pensamos que al menos sin la masividad de los compañeros y compañeras y su disruptividad innata, inherente, las transformaciones no se van a producir.